Bastante del conocimiento que tiene Baruch Díaz, jefe de la Clínica del Viajero UNAM y académico de la Facultad de Medicina, maestro en Ciencias en Epidemiología y en Política de Salud Global. Ayer le dábamos a conocer, antes de irnos de este espacio, una información que estuvo circulando. Cruda decembrina o en realidad es Omicron. Los síntomas son similares. Esto lo compartía un experto. Pero vamos a ver con Baruch, a ver qué nos dice, porque pues ahorita mucha gente anda con cruda, resaca o como se le llame por las fiestas, por los momentos que se están viviendo y pudiera existir esta duda de qué se trata. Excelente tarde, Baruch, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes, saludos al auditorio. ¿Cuáles son los síntomas de Omicron? Los síntomas de Omicron son similares a las demás variantes. Realmente la enfermedad que provoca la variante Delta, la variante Omicron, la Alfa, la Beta, es una enfermedad que se llama COVID-19. Entonces, cuando nos estamos refiriendo a la enfermedad de COVID-19, pues nos estamos refiriendo a pues, una enfermedad que consta de 4 a 5 días de periodo de incubación en promedio. Esto quiere decir desde que estuvimos en contacto con el primer caso confirmado, nosotros vamos a tardar entre 3 a 5 días en promedio en incubar el virus y en iniciar con signos y síntomas si es que así iniciamos. Si somos asintomáticos, bueno, entonces ya cursaremos con este periodo de asintomático pues, por los siguientes 10 a 14 días, en donde seremos altamente contagiosos. Pero a partir del tercer a quinto día podemos, alrededor de la mitad de las personas puede llegar a iniciar con signos y síntomas de COVID. Y el COVID-19 se caracteriza por un periodo de malestar general, fiebre en algunos casos, mayor a 37.8 grados centígrados, acompañada de dolor muscular. En Omicron se asocia más con escurrimiento nasal, dolor o tos, dolor de garganta o tos seca puede ser también. Podemos tener también dificultad para respirar en el caso de aquellos que se pudieran llegar a complicar ya más y pudieran llegar a requerir hospitalización, una frecuencia respiratoria más elevada, más intensa que lo que nosotros estamos acostumbrados a respirar, y por eso es importante estar monitoreando la saturación de oxígeno para detectar aquellos pues procesos de nuestro cuerpo en donde ya una neumonía establecida pudiera llegar a disminuir nuestra saturación de oxígeno por debajo de 92, y eso ya indicaría que con urgencia tenemos que buscar apoyo en un hospital para que nos surtan de oxígeno y otros medicamentos que ayuden a evitar una complicación mayor. Sé que en México se han analizado o se han diagnosticado pocos casos del Omicron, pero ¿por qué hay portales o medios que difunden información y que la asemejan con una cruda los síntomas del Omicron? Pueden ser más bien relacionados con una gripa pues como a todos nos ha dado. Ese es básicamente cómo es que se desarrollan los primeros signos y síntomas de enfermedad de Omicron. Entonces son más relacionados a una gripa, que es dolor articular, dolor muscular, cuerpo cortado, puede haber dolor de cabeza también, y esto puede llegar a asemejarse a una cruda, a una resaca. Pero bueno, afortunadamente las resacas vienen pues de manera inmediata después de haberse expuesto a una ingesta de alcohol excesiva, y desafortunadamente pues Omicron o cualquier otra variante a la cual nos expongamos, nos contagiemos, se va a incubar por un periodo de 3 a 5 días después de la exposición, y entonces vamos a desarrollar los primeros signos y síntomas. Digo desafortunadamente porque en estos 3 a 5 días que nosotros pasa desapercibida la infección o el contagio, pues es cuando más contagios ocurren, ya que nosotros no estamos conscientes de que somos portadores, y con ello pues pues seguimos haciendo nuestras actividades constantemente y yendo a personas, visitando lugares, y entonces es ahí donde 7 de cada 10 contagios se van a dar
sin percibirnos enfermos y sin percibirnos portadores del contagio del virus. El tratamiento ha variado, Baruch, desde que pues la aplicación de las vacunas. Vemos que los cuadros pues ya no son tan graves, no son tan fuertes, en algunos casos, porque hay otros en los que sí lo es. Lo que se medica para dar el tratamiento a la persona contagiada ya con sus 2 o 3 vacunas, en el caso de los adultos mayores, ¿varió? De hecho, no, realmente recordemos que COVID-19 no ha variado. La COVID-19 es la misma enfermedad, las variantes son las que cambian a lo largo del tiempo conforme el virus evoluciona. Recordemos que un tratamiento efectivo no existe, realmente no existe un antiviral que sea efectivo, un game changer, como le llamamos los científicos a nivel mundial. Realmente algunos medicamentos antivirales pudieran llegar a ser benéficos solamente en algunos casos, sobre todo en personas con factores de riesgo asociados o en personas que ya están siendo hospitalizadas y que se les inicia el tratamiento de manera oportuna. Existe una ventana terapéutica en la cual, si nosotros no alcanzamos ese periodo de tiempo cuando están iniciando con complicaciones, pues es más difícil revertir estas complicaciones ya que están bien instaladas. Por eso es importante que las personas en el momento en que se sientan mal o que detecten que la saturación de oxígeno disminuye a 92, acudan de inmediato a un hospital para estar en esta ventana de oportunidad que los médicos tenemos para poderlos tratar. Realmente, incluso con la variante Omicron, se ha visto como algunos medicamentos que estaban ya en estudio pueden llegar a ser incluso a perder esta efectividad que se les había atribuido con la variante Delta y bueno, eso es lamentable porque pues tenemos que seguir buscando nuevos medicamentos que pudieran llegar a ser útiles específicos con el blanco del coronavirus del SARS-CoV-2. Doctor, obviamente ahorita pues todos estamos expuestos a la posibilidad de enfermedades, las bajas temperaturas, el estar reunidos en fiestas sociales y obviamente pues también todos estamos expuestos a amenizarnos, a ponernos, pues, a emborracharnos pues. Puede complicarse un cuadro de COVID porque por a lo mejor sin saberlo, no sé, contrajimos la enfermedad un jueves, un viernes y el sábado nos fuimos y nos pusimos una guarapeta y el domingo amanecemos según nosotros crudos, pero pues resulta que teníamos la enfermedad. ¿Puede esta situación agravar nuestro cuadro clínico? Pues miren, justamente el consumo agudo y excesivo de alcohol puede llegar a interferir con nuestra capacidad inmunológica de nuestro sistema inmune para poder combatir a los agentes infecciosos y dentro de ellos están las enfermedades respiratorias y los agentes virales como es el SARS-CoV-2 que provoca COVID-19. Y si nosotros estamos ya en una etapa de alcoholismo, esto quiere decir consumiendo crónicamente niveles aunque sea bajos de alcohol de manera rutinaria, entonces nuestro sistema inmunológico también se va a ver afectado de manera crónica y podemos tener una afectación, una susceptibilidad a desarrollar cuadros más severos, no solamente de COVID-19, sino de otras enfermedades respiratorias que pudieran llegar a afectar nuestro organismo. Entonces, incluso ya lo vimos con las vacunas, que una de las recomendaciones es no consumir excesivamente alcohol. Incluso unos días antes se recomienda evitar el consumo de alcohol excesivo y por lo menos 7 días después también se recomienda evitar el consumo excesivo de alcohol debido a que este tipo de efectos son los que pueden llegar a provocar una baja del sistema inmunológico, una inmunodepresión, pero en moderada. Ahora, si a esto le agregamos que algunos medicamentos, ya como lo habíamos dicho hace unos minutos, ya se volvieron prácticamente pues poco útiles, como el Regeneron o el ETC-IMAB, que son los anticuerpos monoclonales, pues esto pues puede llegar a volvernos un blanco fácil para poder desarrollar complicaciones y no evitar pues el desenlace fatal. Aún no es tiempo de decir cuánto nos va a durar esto del COVID-19, pues ya vamos a cumplir 2 años
y no se ve para cuándo acabe. Todavía eso es muy difícil de poder considerarlo. Pues mira, epidemiológicamente hablando, si nosotros hacemos en retrospectiva un análisis de las pandemias a nivel mundial que nos han afectado en la historia de la humanidad, pues realmente en promedio llegan a durar entre 5 y 7 años las más cortas. Entonces, pues estamos prácticamente a la mitad de una pandemia, pues que históricamente es un promedio, ¿no? 7 años aproximadamente, 5 o 7 años. En el caso de que nos vaya bien, en el caso de que no nos vaya bien, bueno, pudiera llegar a durar más. Incluso hay algunas pandemias que no les hemos dado solución, como el VIH, por ejemplo. Sí. Entonces, pues debemos de ser pacientes. Lo que sí debemos de ser conscientes es que la crisis sanitaria no ha acabado. El momento de crisis de esta pandemia apenas lo estamos transcurriendo, apenas estamos desarrollando las primeras vacunas y estamos probándolas a nivel mundial, cómo es que nos ayudan a combatir las enfermedades graves, complicaciones, y con estas nuevas variantes como la Omicron, pues desconocemos mucho cómo se van a comportar con personas completamente vacunadas. Entonces, la recomendación hasta el momento sigue siendo, a pesar de estar vacunados, seguir utilizando las otras medidas que han demostrado ser efectivas para poder combatir los casos graves, incluso los brotes y la diseminación de la enfermedad a nivel comunitario. Y esto es básicamente porque, por ejemplo, en el caso de México y en el norte de nuestro país, pues una gran mayoría de los adultos ya está vacunado, pero recordemos que los adolescentes apenas comienzan con sus esquemas incompletos y los niños pues tampoco. Y si los exponemos en estas Navidad y Año Nuevo a que se pudieran llegar a contagiar por una reunión, en un adolescente que no tiene su esquema completo, pues va a ser muy lamentable que se contagie porque pudiera llegar a tener efectos a largo plazo en su calidad de vida, pudiera estar disminuida y pues es un joven que tiene toda una vida por delante. Y un niño, pues todavía desconocemos más cuáles serían los efectos a largo plazo. Recordemos que este virus no solamente ataca los pulmones, sino también el sistema nervioso central, o sea, a nivel neurológico puede llegar a causar problemas en la memoria, problemas de confusión mental, depresión, ansiedad a largo plazo y problemas digestivos o incluso miocarditis en el caso de los niños, una inflamación aguda del corazón que pudiera llevar a otro tipo de consecuencias graves. Entonces, pues ahí está muy claro el mensaje, limitar los aforos, sana distancia siempre, preferir reuniones pequeñas, evitar eventos masivos, preferir lugares al aire libre. Si no están vacunados o están con esquemas incompletos, no mezclar poblaciones, esto se llama poblaciones mixtas, preferir solamente hacer reuniones con poblaciones completamente vacunados, y si no están vacunados, bueno, entonces mantener estas reuniones pequeñas de los núcleos familiares como lo estábamos haciendo antes de que existiera la vacuna, ¿no? Donde nos reuníamos solamente los que convivíamos en la misma casa, en la misma residencia. Muy bien, pues como siempre, gracias por estar con nosotros, el jefe de la Clínica del Viajero UNAM y académico de la Facultad de Medicina, maestro en Ciencias, en Epidemiología y en Políticas de Salud Global, Baruch Díaz. Que tenga usted excelente tarde.